Bienvenidos y bienvenidas al evento titulado Los nuevos desafíos del derecho del trabajo, la innovación tecnológica, que se lleva a cabo en el marco del 29º aniversario de la creación de Fundejus. Organiza el presente evento la Universidad del Museo Social Argentino. Auspician el presente evento el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Trenquelauquen, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Bahía Blanca, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zárate Campana, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Quilmes, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de General Rodríguez Moreno, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Necochea, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón y la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora. Se encuentran presentes por las instituciones mencionadas, por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Quilmes, la doctora María Luisa Dugo y Carlos Domínguez Filgueiras, por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Trenquelauquen, Sebastián Such y Gabriela Lombardi, por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul, Osvaldo Sachet, y por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zárate Campana, el doctor Cristian Fabio. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les hacemos saber que las preguntas serán contestadas al finalizar la exposición y que para formularlas les pedimos que las canalicen por el sistema de chat. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Gabriel Binstein, integrante del Consejo Asesor de Fundejus. Momento, doctor. Ahí está. Muchas Adelante. gracias, Emilio. Buenas tardes a todas y todos. Por cierto, que en el seno de Fundejus se debaten muchos temas que hacen a la realidad cotidiana. Y de pronto han nacido y desarrollado el tema de qué pasa en el mundo del trabajo y en particular qué sucede en el mundo del derecho del trabajo. Desde este punto de vista, la innovación tecnológica ha producido un efecto muy importante de cambio en las costumbres, cambio en los abordajes. Ya lo veremos con la exposición de nuestros respectivos invitados. Por otra parte, una nota característica del derecho es que siempre corre detrás de los fenómenos económicos. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos como hipótesis, imaginar lo no imaginado y pensar lo no pensado. Siempre traigo a colación que un politólogo, Harari, talentoso politólogo, plantea en sus páginas qué pasaría si de pronto, dice papá, como un capítulo, no tuvieras empleo el día de mañana. Pues bien, la robotización, la inteligencia artificial, la big data y todos los otros componentes, así como la alta tecnificación de la banca con la banca digital, trae aparejados nuevos problemas económicos y nuevos problemas jurídicos. Frente a esta situación, tenemos una especie de imperativo de abordarlos con objetividad y sobre todo con conocimiento. Creemos que Fundejus, en este su 29 aniversario, ha asumido este compromiso de invitar a los que saben. Y quiero resaltar que los tres convocados son personas muy talentosas. La doctora Enríquez, en particular, está en la primera línea de combate porque es secretaria de un tribunal de trabajo. Y los otros dos colegas son talentosos abogados litigantes, pero con mucha experiencia en el mundo de la innovación tecnológica. Con mucho orgullo quiero decir que dos de ellos, los doctores Enríquez y Altieri, forman parte de la cátedra que yo encabezco en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Dicho esto, Emiliano, procedamos a presentar a los disertantes. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora sí vamos a presentar al primer disertante de la jornada. El doctor Nahuel Altieri es especialista en Derecho Empresarial, docente y coordinador web en la Cátedra de Derecho del Trabajo, en la Facultad de Derecho UBA, y presidente de la Asociación de Abogados del Fuero. Doctor, puede comenzar. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas, como se dice ahora. Primero que nada, tengo que agradecer las gentiles palabras del doctor Gabriel Weinstein y, por supuesto, de la Fundejus y del Museo Social, que son coorganizadores de este prestigioso evento del cual me toca participar. Bueno, como el título lo dice, la idea es hablar hoy de los desafíos del trabajo y del derecho del trabajo en el siglo XXI, y como dice el doctor Weinstein, la necesaria adopción de la tecnología del futuro hoy. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a repasar conceptos como la denominada inteligencia artificial, la big data, el data mining, el machine learning y su impacto en el trabajo, en el derecho del trabajo, en el derecho procesal del trabajo, para cerrar con una pequeña conclusión y algunas propuestas. Vamos a introducirnos en el tema. Decía un catedrático peruano, Teodosio Palomino, que tuvo oportunidad de conocer en un congreso iberoamericano de Derecho del Trabajo en Lima, que el principio que todo cambia, que todo se mueve y se transforma, ha llegado a ser una verdad incontrastable. Para eso cita a una persona que vivió hace 480 años antes de Cristo, que es Heráclito de Efeso, quien afirmaba que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Esto, dicho de otra manera, es que todo cambia o todo varía, o, para llenarlo aún más, una frase que utilizamos mucho, que es que lo único permanente es el cambio. Hoy, en agosto de 2020, tenemos el futuro entre nosotros, con impresionantes avances tecnológicos, impensados hace 20 o 30 años atrás, como por ejemplo hacer una videollamada desde el reloj, y algunos de estos cambios tecnológicos los vamos a exponer en esta breve disertación. Tengan presente que menciono específicamente que esta disertación sucede el 18 de agosto de 2020, porque tal vez en 6 meses lo que esté diciendo sea prehistórico, por la velocidad de los cambios. Y esos cambios son más difíciles de ser asimilados por las personas de nuestra generación y más hacia abajo, es decir, de generación X y hacia abajo. Las nuevas generaciones, millennial y centennial, no tienen esa dificultad. De hecho, los centennial, nacidos a partir del 2000, nacieron con Internet directamente, cosa que nosotros tuvimos que adecuarnos en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, por estas cuestiones de no adaptación, traigo como ejemplo a colación, para ya abrir el tema, que no nos sorprendería a ninguno de nosotros ver que en algún juzgado esté todavía una ordenanza cosiendo con hilos y sal los expedientes. Hoy, o hasta por lo menos hace 2 años atrás, yo lo he visto. Entonces, eso es muy importante para señalar que en el día de hoy, en nuestros sistemas de disputas, de resolución de conflictos, justicias nacionales y provinciales, conviven cuestiones del siglo XIX con algunas del siglo XXI que están entrando en escena. Antes de empezar a hablar de eso, vamos a hacer un breve repaso sobre algunos conceptos que se escuchan en forma esporádica o salteada, pero que tal vez los operadores del derecho no conocemos tan bien. Primero, la denominada inteligencia artificial y los algoritmos. ¿Bien? Una definición bastante sencilla de inteligencia artificial dice que es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos, que son esos algoritmos, que son pequeños mecanismos dentro de un programa, que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual se piensa o se busca que las máquinas emulen pensamientos de seres humanos. Esta definición está extraída del sitio web de una página muy famosa en el mundo del marketing y los negocios, se llama Salesforce, que brinda productos, una infinidad de productos online para negocios. Bien, nos permitimos disentir con esto. ¿Por qué? Porque inclusive el creador de Siri, el asistente de Apple, habla de que no existe en realidad de inteligencia artificial
porque las máquinas todavía, y por suerte, no han desarrollado la conciencia humana, que es lo que nos diferencia de los programas y de los robots, la conciencia, ¿bien? Pero sí podemos decir, por otro lado, que estos algoritmos que autoaprenden son en realidad una serie ordenada de instrucciones, pasos o procesos que llevan a la solución de un determinado problema. Pasamos al segundo concepto, la Big Data. Existen diversas definiciones al respecto. Se lo podría definir como un término evolutivo que describe cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información. Esto tal vez es una definición bastante abstracta, pero a lo largo de la disertación van a ver cómo van a entender dónde encontramos la Big Data. Por ejemplo, en la navegación de Internet, ¿vieron que todos cuando entramos en una página web se le advierte que este sitio tiene cookies? Esto no lo hacen porque sí, sino porque hubo legislación internacional que obligó a todos los sitios web a avisar que tenían cookies. ¿Qué son las cookies? Son pequeños algoritmos que rastrean nuestros hábitos de navegación. Bien, entonces, y por supuesto, esos pequeños hábitos de navegación registran patrones de comportamiento. Voy a dar un ejemplo bien claro en la tecnología de GPS en las aplicaciones de teléfonos móviles. ¿A quién no le ha pasado que al subirse a su vehículo y las aplicaciones le digan, faltan tantos minutos para llegar a su casa? Y ustedes nunca le informaron a la aplicación, Google Maps, por ejemplo, o Waze, cuál era su casa. ¿Qué pasa acá? Que hay situaciones más escalofriantes aún. Por ejemplo, a mí me sucede que los domingos por la mañana, cuando me subo al vehículo, pongo el GPS y lo prendo, me sugiere ir directamente a la casa de mis padres, porque el programa sabe que todos los domingos, tipo 11 de la mañana, yo enfilo para la casa de mis padres a comer el religioso asado de los domingos. Entonces, estas cosas que las cuento con una anécdota que puede resultar graciosa, no lo es, y ahí pasamos al tercer concepto, que es el machine learning en inglés o el aprendizaje de las máquinas, que es esta capacidad de aprender respecto al comportamiento de los usuarios. ¿Bien? Es el subcampo de la ciencia de la computación y solamente una rama de esta denominada inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. Se dice que la gente aprende cuando su desempeño mejora con la experiencia, es decir, cuando la habilidad no estaba presente en sus rasgos de nacimiento, es decir, cuando la computadora, la notebook o la tableta o el teléfono móvil aprendieron, porque la app de navegación, por ejemplo, no estaba programada para saber cuál era mi casa, pero en el ejemplo de Google Maps, ¿por qué entiende que esa es mi casa? Bueno, porque el teléfono en ese momento, en esa hora del día, que sabe que es de noche, se queda quieto en un lugar. Y también se da cuenta el teléfono que no está siendo operado, y también se da cuenta que yo puse una alarma para que me despierte, y en algunos casos, por ejemplo en el iPhone, uno hasta define su horario de dormir. Entonces presupone que si es el horario de dormir y es de noche y se queda quieto, es nuestra casa. No solo eso, hay cuestiones que son un poco más escalofriantes. Por ejemplo, Google ha admitido después de una divulgación, por una filtración, que el dispositivo Google Home y el micrófono de Google para Android no se escucha, consciente o inconscientemente. Lo mismo sucede con el dispositivo Alexa, que es un dispositivo más o menos del tamaño de esta taza, un poco más grande, que sirve para controlar la domótica, lo mismo que este Google Home. Y con esto quiero decir, poner música, buscar resultados de búsquedas, comprar cosas, manejar la temperatura de una casa si está conectado o la alarma. Entonces, quiere decir que estos dispositivos no solamente registran nuestros comportamientos al utilizarlos, sino sin nuestro consentimiento nos escuchan. Entonces, ya tengamos en cuenta los avances tecnológicos que estamos hablando. Otros lugares donde podemos encontrar Big Data es en Mercado Libre, en Amazon, en Spotify, en Netflix, que por nuestros comportamientos nos van sugiriendo cosas que comprar, música para escuchar o material audiovisual para ver, sean estos documentales, series, películas, ¿en base a qué? A lo que ya vimos y a nuestros gustos. No por nada, todas esas plataformas
nos pone la posibilidad de calificar el material que estamos viendo. Si nos gustó la película, nos va a recomendar parecida. Si le ponemos el dedo para abajo, nos va a recomendar otra cosa. Avancemos entonces en la definición del data mining o esta minería de datos. Analizar esta enorme cantidad de datos se lo denomina data mining o minería de datos, que es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos. Normalmente un sistema de inteligencia artificial es capaz de analizar estos datos en grandes cantidades, identificar patrones y tendencias, y por lo tanto formular predicciones de forma automática con rapidez y precisión. Por ejemplo, el primer lugar donde me tocó trabajar fue en un programa de fidelización de una cadena de retail de supermercados de Argentina. Les estoy hablando del año 2000, esto ya tiene mucho tiempo de desarrollo. Y con ese programa, con esa base de datos y un programa y un algoritmo que lo filtre todo el tiempo, se puede identificar edad de los socios, el estado civil, cantidad de integrantes del grupo familiar, por la cantidad de tarjeta de crédito se puede presumir el poder adquisitivo, más cruzándolo, porque cuando uno compra, la base de datos va a incorporar los comportamientos de compra. Entonces, esta misma inteligencia artificial es la que después le va, que en realidad no es inteligencia artificial, pero para ahorrar tiempo en el debate le decimos inteligencia artificial, le va a emitir correos electrónicos automáticos a los clientes sobre productos que presupone que le van a gustar. Fíjense todo lo que hoy ya contamos entre nosotros. Lo importante, en definitiva, que la inteligencia artificial éticamente utilizada permite mejorar nuestras experiencias cotidianas para transformarlas en más eficientes e inteligentes. Vamos a la tercera parte de la exposición. El impacto en el trabajo, en el derecho del trabajo, en el derecho procesal de trabajo y en el servicio de justicia. Sé que el tiempo es tirano, debo ir alrededor de 10 minutos, así que voy a intentar comprimir esto en los próximos 10 minutos. En el mundo podemos observar cómo los robots vienen hace años reemplazando el trabajo humano. Recuerdo en este momento un ejemplo que el doctor Winstein me mencionó y sobre el cual decidí investigar, que es el caso de la planta de Renault en la localidad de Santa Isabel, provincia de Córdoba. Ya en el año 2017 anunciaban que dicha instalación poseería un nivel de automatización superior al 80%. Y en el 2020 afirman, y todo esto puede ser corroborado por notas periodísticas, que poseen instalados más de 120 robots de última generación. La pregunta inevitable es, ¿cuántos puestos de trabajo fueron reemplazados con robots? ¿Cuántos puestos de trabajo se reconvirtieron? ¿Cuántos se perdieron? Y con ello decimos que antes, por ejemplo, se necesitaban 3 operarios para colocar un parabrisas. Yo, de hecho, he visitado la planta de Peugeot en el año 97 y se colocaban a mano con una asistencia. Y hoy esa función la cumple un robot, pero probablemente ese robot necesite a alguien que controle su ejecución y alguien que le realice el mantenimiento, siempre y cuando no sea un robot el que le realice el mantenimiento al otro robot. Yendo a otros ejemplos cotidianos, en Estados Unidos la conocida cadena de pizzería Domino's ya hizo pruebas con autos autónomos, es decir, que no tienen conductor, y con drones para reparto de pizzas. ¿Bien? Otras transformaciones importantes que estamos viviendo es la del mundo de la música, donde la venta de discos, salvo los coleccionistas, ha desaparecido por completo, porque ahora todo funciona en formato digital, y los artistas perciben sus regalías según la cantidad de veces que se reproduzcan sus canciones en las plataformas. Algo similar, mencionamos, sucede con los documentales y series. El cine todavía subsiste, pero los videoclubes y las disquerías que tanto auge tuvieron en los 90 y los 2000 han perecido, y con ellos, porque se abandonó el soporte magnetofónico, y con ellos todos los puestos de trabajo alrededor de dichas tiendas también. Un ejemplo todavía más avanzado en la venta de retail o como mencionaba antes, de venta de alimentos al por menor. En Estados Unidos, la empresa Amazon, que es una multiempresa, no solo tiene una plataforma de venta, sino que tiene video y compró tiendas de alimentos, creó una nueva que se llama Amazon Go, donde uno baja una app al celular. ¿Me escuchan bien? Ah, sí, bueno, perfecto, pensé que se había cortado. Se baja una app al celular, pásala por un molinete como si fuese de supermercado, e ingresa
agarra todo lo que quiere por sensores de presencia, el sistema las recibe y uno sale de vuelta, no hace fila, no hay cajero, no hay nada. Y después le llega, no paga en efectivo tampoco, y le llega lo mismo a la aplicación y con el dinero cargado en la misma se descuenta la lista de todo lo que compró. Es realmente sorprendente, mientras tanto, no hay cajero de supermercado en el medio. En el sector bancario pasó algo parecido. Hoy, más aún con la ASPO, están desapareciendo sucursales y puestos de trabajo bancarios. No por nada, la Asociación Bancaria ha tomado nota de esto y pretende ahora reclutar y tener representatividad sobre Mercado Pago y otras fintech, porque dicen que intermedian en servicios financieros. Algo similar pasa con el Sindicato de Comercio, que intentó ayer, salió en el diario, inspeccionar la planta de logística que tiene Mercado Libre con el gremio de carga y descarga. Y a su vez, esos sindicatos colisionan con otros sindicatos más especializados como la Unión Informática, que vendría a ser el específico por actividad, que también pide representatividad en lugares como Mercado Libre y otros, sin perjuicio ya tiene representatividad de base en las grandes empresas de informática como IBM, Hewlett Packard y demás. Bien, en idéntico sentido, el comercio, y fíjense que el comercio electrónico, también para completar la cuestión de comercio, ha hecho que cierren muchas sucursales de las conocidas cadenas de electrodomésticos, pasando todo eso al sistema de comercio electrónico. Entonces, también ha perdido afiliados el sindicato de comercio por esta migración hacia el e-commerce. Hay más, pero no me voy a extender, simplemente voy a mencionar, en cuestiones bélicas hay drones, los drones se manejan desde Las Vegas y bombardean en Medio Oriente, vehículos autónomos, buques, aviones, automóviles dijimos, venta de tickets aéreos, espectáculos de hoteles que antes llamábamos por teléfono, lo maneja todo un algoritmo. En nuestras actividades cotidianas, la domótica avanza muchísimo, tenemos ya aspiradoras que limpian o barren, máquinas que cortan el pasto. Entonces, esas máquinas reemplazan total o parcialmente a los trabajadores de casas particulares, porque, por ejemplo, si antes tenían que perder la mitad del tiempo cortando el pasto, bueno, al jardinero se lo contratará por 4 en vez de por 8 horas, lo mismo a la persona que limpia. Sigo. Es muy interesante lo que menciona el doctor Cassiano Hayton, que también habla sobre estos temas, cuando habla en los servicios médicos de la cobotización. ¿Qué es la cobotización? Los robots que operan y diagnostican en conjunto con los médicos. ¿Bien? Y por ende, vamos ahora a entrar a una parte específica, que son los nuevos puestos de trabajo que se generan con la tecnología. Los especialistas en convivencia humanos-robot, especialistas en cobotización, los expertos en Big Data. Recuerdo que el doctor Winstein me mencionó un caso en el que tuvo que intervenir sobre una búsqueda de una experta en Big Data. Los especialistas en Data Mining, porque no es lo mismo buscar los datos o saber cómo clasificarlos y después interpretarlos, porque para eso se necesitan sociólogos, expertos en marketing y demás. Programadores, expertos en mantener hardware, en mantener robots. Hay un montón de nuevos puestos de trabajo. ¿Qué más? Vamos al impacto en el derecho del trabajo para no extenderme mucho. Uno de los puestos que una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta con estos algoritmos es que son programados por seres humanos. Y al ser programados por seres humanos, traen de origen los vicios de los seres humanos, que se los denomina sesgos. Por ejemplo, al programar un algoritmo de reclutamiento de personal, la empresa Amazon en el 2015 tuvo serios problemas porque se dieron cuenta que el algoritmo discriminaba de facto a las mujeres porque así había sido programado. Entonces Amazon tuvo que dar de baja luego de admitir que para el reclutamiento de ciertos puestos de trabajo en su empresa dejaba de lado a las mujeres. Otra cuestión que tiene principal debate en la Argentina y todavía no está resuelto es el tema de los trabajadores de plataformas. Fíjense que en Argentina no existe una legislación específica para los trabajadores de Uber, Bit, Rappi, Globo, Pedido Ya, y no cuenta con una regulación específica, moderna y adecuada, lo que trae como consecuencia que al menos durante la ejecución del contrato de trabajo,
esta gente se encuentra desprotegida. Probablemente, cuando finalice el contrato, acuden ante la justicia del trabajo para reclamar lo que consideren que por derecho le corresponde, pero ellos no les habrá brindado un seguro médico o un seguro de riesgo del trabajo, entre otras cosas, mientras prestaban las tareas, sino que tendrán una reparación ex post. Otro caso fundamental es el del teletrabajo, que fue recientemente regulado por la Ley 27.555, donde se regulan cuestiones atendientes a la duración de la jornada, los gastos, la reversibilidad y la privacidad del trabajador. Fíjense que vamos a tener que repensar conceptos como el del presentismo, porque probablemente los programas que tienen la capacidad de hacerlo, que la empresa le pida que se instale al trabajador, tanto en su notebook como en su teléfono, registran el presentismo, puede ser por la conectividad al sistema mismo, el famoso logueo, pero también por cuestiones como el reconocimiento facial o el reconocimiento de voz. Entonces, y eso no nos garantiza tampoco que el programa que se instale no acceda indebidamente a otros datos de la computadora que son de carácter personal del empleado. Con lo cual hay cuestiones de privacidad que son muy importantes regular. Bien, como tengo ya poco tiempo, quiero ver algunos aspectos del impacto en el derecho procesal del trabajo y en el servicio de justicia. Fíjense que así como mencionamos que algunos trabajadores por la ley de teletrabajo pueden ser contratados del extranjero, también puede pasar que algún trabajador argentino sea contratado por una empresa del extranjero. Y en ese caso, ¿cómo garantizamos que la empresa luego tenga patrimonio para responder en caso de un eventual conflicto? Tenemos que regular, como hizo la IGJ a las sociedades extranjeras, de que tengan que tener un patrimonio mínimo en la Argentina. ¿Beneficiaría eso en que las empresas del exterior tomen argentinos o nos perderíamos un ingreso relativamente legítimo de divisas? Vamos a nuestro expediente electrónico, porque no me quiero pasar del tiempo, reitero. En la actualidad, en la Justicia Nacional, Justicia de la Provincia de Buenos Aires está más avanzado, pero en la Justicia Nacional tenemos un expediente electrónico, limitado e improvisado, lleno de parches, pero expediente electrónico al fin. La Justicia de la Provincia de Buenos Aires se encuentra mucho más avanzada, porque hace 5 años o más, entonces ya tiene, que vienen trabajando con esto, entonces ya tiene otras cuestiones que son muy novedosas que la Justicia Nacional debería implementar. Por ejemplo, los oficios electrónicos con un código QR, que es fácilmente verificable para la entidad destinataria la veracidad del mismo. Entonces, para ser prácticos, este oficio puede ser bajado por los justiciables o los auxiliares, impreso o ni siquiera impreso, reenviado por correo electrónico a la entidad, y luego la entidad puede contestar directamente al juzgado o tribunal, y fíjense el tiempo que se ahorra en traslados, sellados, impresión de papel. Es fascinante realmente. Vamos a avanzar un poco más en lo que tenemos pensado para la justicia. Estos mismos algoritmos que vimos que se aplican para dilucidar hábitos de consumo, bien podrían aplicarse para que reconozcan peticiones los justiciables, las verifiquen y realicen automáticamente las operaciones solicitadas por las partes. Por ejemplo, emisión de cédulas, emisión de oficios y sus reiteratorios. Traslado de informe pericial. Cuando un escrito se titula presente informe pericial, automáticamente el algoritmo le da traslado a las partes sin necesidad que intervenga una persona humana. Y podríamos utilizar el recurso humano de la justicia, que está tan atestada, para otras cuestiones que requieren hoy todavía de la creatividad humana, ¿no? O de la intervención humana, es decir, resoluciones interlocutorias, sentencias, toma de audiencias testimoniales, toma de audiencia de conciliación, que es algo sobre lo que va a hablar la doctora Enríquez, permitiendo entonces una mayor y más eficiente resolución de conflictos. Yendo al tema de la Big Data, el Poder Judicial está lleno de datos que están desaprovechados, no se encuentran analizados, al menos no públicamente, pues prácticamente no hay casi nada publicado y o de fácil acceso en la actualidad. Podríamos hacer una simple estadística en la Justicia Nacional del Trabajo y ver qué porcentaje de causas corresponde a qué tipo de proceso. Por ejemplo, riesgo sistémico del trabajo, si el 60% de las causas que ingresan son sobre eso, la Cámara bien podría decir, bueno, si tenemos esta demanda focalizada, organicemos cursos de capacitación para empleados y funcionarios para resolver esto. No solo cuestiones de fondo, sino que también podría sacar resoluciones sobre cuestiones de forma para tener métodos uniformes para resolver este tipo de conflictos. Bien. Otro dato importante más que hoy no tenemos, la estadística.
podrían sacarse estadísticas por cantidad de expedientes por juzgado resueltos, cantidad de expedientes en trámite y por etapa, inicio, prueba, a sentencia, en ejecución, cantidad de resoluciones, cantidad de sentencias interlocutorias, cantidad de sentencias definitivas, conciliaciones y expedientes concluidos por mes. De esta forma se podrían detectar deficiencias, resolverlas y optimizar el trabajo. Vale la pena mencionar la resolución número 38 de la Cámara, que salió el 12 de agosto, donde manda a hacer estadística sobre las de salas y juzgados, sobre todo lo que entraron y resolvieron entre el 1 de marzo y el 31 de julio del corriente año. Tomo un sorbo de agua y vamos a las conclusiones en un minuto. Bueno, perdón. Como estamos convencidos que todo trabajo o toda disertación debe ser constructiva y en consecuencia dejar un aporte a una propuesta, nuestro humilde aporte es el siguiente: avanzar inmediatamente con los domicilios electrónicos de las personas jurídicas que actúan con regularidad en los ámbitos de la justicia nacional, provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿En qué forma? Mediante la invitación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás tribunales superiores de justicia a la inscripción en un registro inicialmente voluntario de domicilios electrónicos reales para la notificación de demandas y otros traslados, así como existe el sistema DEOX. Segunda propuesta: solicitar a la Inspección de Justicia de sus pares provinciales que reglamente como requisito inicialmente voluntario y posteriormente obligatorio la constitución de un domicilio electrónico para todas las personas jurídicas constituidas bajo su ámbito para recibir todo tipo de notificaciones allí. Y tercero, y con esto termino, la incorporación del domicilio electrónico para todos los habitantes de la República Argentina, personas humanas y personas jurídicas, tal como ha sucedido en la República exsoviética de Estonia. Claro está que para avanzar en este sentido es necesario que la prestación de Internet sea declarada un servicio público con las consecuencias regulatorias de dicha declaración y que su acceso sea declarado un derecho de primera necesidad con la consecuente y necesaria regulación de la identidad digital y la inviolabilidad y privacidad de dichos datos digitales. Damas y caballeros, creemos que es momento de actuar y utilizar todas las herramientas tecnológicas existentes en forma ética y eficiente para de una vez por todas sacar del lamentable estado en que se encuentra la justicia nacional y a la República Argentina en su conjunto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora, a usted por su exposición. Sí, pido disculpas por la Muy bien. velocidad. No hay ningún problema. Ahora sí vamos a presentar a la doctora María Rosana Enríquez. La doctora es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente de la cátedra a cargo del doctor Binstein en el curso de Relaciones Individuales del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Se desempeña en el Poder Judicial hace 28 años y es actualmente secretaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 23. Doctora, tiene la palabra. Doctora, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Bueno, ¿qué tal? ¿Se me ve? Buenas tardes. Se ve bien y se la escucha bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy agradecida por esta invitación tan generosa y me siento honrada de poder participar y dirigir unas palabras en este momento tan particular. Por tanto, le agradezco a todos los presentes que hoy están conectados para escuchar, y especialmente a la Fundación y al doctor Binstein, que como se dijo, y como él también mencionó, es titular de la cátedra a la que pertenezco con mucho orgullo, y quien tuvo la gentileza de pensar en mí para expresar estas palabras. Les quiero comentar que voy a utilizar un lenguaje claro, sin citas resonantes, porque mi intención es no hacer tanto hincapié en las formas, sino en el objetivo de mi exposición, que es analizar o reflexionar sobre el valor que tiene la conciliación en estos tiempos y en los tiempos que van a venir. También quiero adelantar, como también dijeron, que llevo casi 30 años trabajando en el Poder Judicial. Y esto, yo veo que están participando muchos abogados, tal vez algunos me conozcan de las audiencias o de mi tránsito por el Poder Judicial. Esto hace que condicione seguramente esta disertación con conceptos de práctica judicial, esto que Pierre Bourdieu menciona como hábitos de grupo. Bueno, ya entrando en el tema que nos convoca, nosotros estamos ante un escenario único, un momento histórico extremadamente especial que ha impactado en el planeta entero,
generando una crisis importante a nivel social, cultural, económico. Todas las dificultades que sobrevienen con la pandemia están impactando en la manera de relacionarnos unos con otros. De hecho, esta forma de llevar a cabo la disertación es consecuencia de la pandemia. Y esto inevitablemente influye en el universo del trabajo. Por lo tanto, esta pandemia atraviesa el mercado laboral. Y en América Latina atraviesa con una particularidad, al igual que en nuestro país, porque hay índices elevadísimos de empleo informal, de empleo precario, una enorme tasa de desempleo, y ya empezamos a ver que muchos puestos de trabajo se perderán, porque hay empresas que no podrán sostenerse económicamente de la manera en que lo hacían hasta no hace tanto. No quiero abrumarlos con los datos del INDEC para no deprimirlos, pero son datos realmente escalofriantes. Bien, les decía que el mundo está mutando la manera drástica de vincularnos. Tiene poco que ver con lo que hacíamos hasta no hace mucho tiempo. Y este contexto de crisis, en este contexto de crisis, es donde afloran sensaciones de incertidumbre y de ansiedad. Estas emociones de desagrado que son nocivas para el desarrollo físico e intelectual de cualquier ser humano. Ahora quiero llevarlos a pensar que estas emociones también están presentes en los que litigan en un proceso judicial. El trabajador está sumergido en una angustia y una ansiedad porque su reclamo no tiene solución, mientras que el demandado se encuentra en una situación de incertidumbre que seguramente le condiciona su economía. La demora en el procedimiento hace que se intensifique lo que yo llamo el estrés post-despido para el trabajador, y en el demandado, especialmente si es un pequeño emprendedor, el temor de no poder sortear con estabilidad su situación económica crítica. Pero lo cierto, tal como dijo el doctor Weinstein de alguna manera, es que el derecho laboral acompaña a las crisis desde la historia, desde el comienzo de la historia. Frente a las crisis, el derecho del trabajo tiene que convertirse entonces en el motor que dé solución a los trabajadores. Y aquí es donde yo creo que toma protagonismo la conciliación. Les propongo entonces que analicemos a la conciliación como una herramienta útil para solucionar los conflictos, para transformar esas emociones negativas que mencioné anteriormente en algo constructivo, en algo pacificador. No quiero dar una clase de derecho laboral porque no es el motivo de esta disertación, pero quiero recordar que ya el legislador desde hace rato tomó como algo valioso a la conciliación, validando los acuerdos que fueran llevados adelante ante la autoridad administrativa o judicial. Tenemos la vieja Comisión de Conciliación, que luego se fue transformando, y en la actualidad tenemos el artículo 80 de la Ley 18.345, que dispone que el juez intentará obtener de las partes un acuerdo conciliatorio en la primera audiencia oral y en cualquier estado del juicio. La Ley de Contrato de Trabajo confiere validez a los acuerdos cuando se realicen con la intervención de la autoridad judicial o administrativa. Quiero que quede claro un concepto. Cuando hablamos de conciliación, lo que se concilian son pretensiones, tal como dice Juan Justo López. Por eso, yo coincido con el doctor Ackerman en cuanto a que no me parece que la conciliación sea una excepción al principio de irrenunciabilidad, porque en tanto el derecho laboral es imperativo y no dispositivo, las partes encuentran en el artículo 12, donde está instaurado este principio de irrenunciabilidad, ese límite, ese valladar que no se puede atravesar cuando quieren llegar a un acuerdo. El artículo 15 también nos dice que este acuerdo debe ser homologado por la autoridad judicial o administrativa. Este acto de homologación es el que le da la validez con autoridad de cosa juzgada al pacto que hicieron las partes involucradas, de manera tal que será el juez el que analizará si se alcanzó una justa composición de los derechos e intereses. Quiero presentar a la conciliación como un proceso de resolución de conflictos que tiene un poder transformador. No es un simple instrumento de descongestión de causas judiciales, porque en una audiencia de conciliación que se lleva adelante de una manera seria,
el juez trabaja activamente para ayudar a encontrar la mejor alternativa al conflicto que tienen las partes. A veces el juez no puede porque está ocupado con otro tipo de cuestiones más urgentes, un amparo, una medida cautelar, algo que tiene que resolver en lo inmediato, pero seguramente va a saber a quién instruir y capacitar para que lleve adelante esta tarea tan noble. El principio de inmediatez y de celeridad estarán en su máxima expresión, porque tenemos al juez involucrado en la audiencia, escuchando el interés de las partes y conociendo qué pruebas le pueden traer las partes, qué prueba tiene el trabajador, para saber si el acuerdo que le proponen o el acuerdo que la propuesta del juez propone es la mejor alternativa a ese conflicto que tienen. ¿Cómo se lleva adelante la audiencia? Y en estos tiempos de crisis, bueno, aquí es donde debemos ser creativos. Cuando no tenemos recursos técnicos o materiales, Nahuel dijo 2 o 3 veces que la justicia está de alguna manera atrasada. Mencionó, no sería extraño ver una ordenanza cosiendo expedientes. De alguna forma eso me entristece, pero bueno, soy partidaria de que hay que seguir avanzando, que tenemos que llegar a una justicia que esté ayornada a los tiempos que caminan, a los tiempos que corren. Cuando no tenemos recursos técnicos o materiales, les decía, debemos reforzar los valores humanos. En eso somos competentes muchos de los que estamos en la justicia. Me gusta pensar en el concepto de resiliencia, esta capacidad que tenemos frente a una crisis para recuperarnos, para salir fortalecidos. La pregunta es, ¿cómo hacerlo en estos tiempos? ¿Cómo hacemos para llevar adelante la audiencia? ¿Qué pasa en el ámbito por excelencia, que es la oficina judicial, que ahora se ha transformado en una oficina virtual, en donde se deben resolver los conflictos? Algunos son más pesimistas y dicen que es difícil conciliar en estas condiciones porque estamos aislados físicamente, porque el empleador pondrá excusas, porque dirá que la situación económica no lo favorece, pero yo quiero salirme de estos condicionamientos y les propongo que hoy más que nunca trabajemos para que el trabajador pueda ejecutar su crédito. Los integrantes de la oficina judicial seremos los que, coordinados por el juez, adoptaremos una postura creativa, pensando lo no pensado, como dijo el doctor Winstein, poniendo en práctica una nueva manera de trabajar con nuevas herramientas. Podemos usar, por ejemplo, el mail, las plataformas como el Zoom, el Google Meet, la mensajería digital, el teléfono, la videoconferencia. Podemos tomar audiencias por WhatsApp, usando la videoconferencia, con el celular. ¿Por qué no? Me resisto a pensar que tenemos que volver al hilo sisal que mencionaba Nahuel Altieri. Entonces, la tecnología se impuso rápidamente y ya está en camino el expediente digital. Hemos oído hablar públicamente al presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Lugones, diciendo que el expediente digital llegó para quedarse. Basta de papel, dijo el doctor Lugones. Ok, pienso lo mismo. Pero además de la tecnología, tenemos que recordar el valor humano. El doctor Altieri hablaba de la inteligencia artificial. Y yo pienso que la inteligencia artificial nos va a ayudar para solucionar muchas cosas, pero lo que no va a poder ser es reemplazar al ser humano, a los valores humanos. Y en esto el rol del conciliador es fundamental y no va a poder ser reemplazado por la inteligencia artificial, porque la máquina no puede solucionar el conflicto real, el conflicto de que se trata en ese momento. La empatía, la solidaridad, el altruismo son valores que por ahora no pueden incorporarse a ninguna máquina. La inteligencia artificial aún no está preparada para reemplazar al hombre en estas emociones. Y eso está muy bien. Lo que la máquina no va a poder resolver nunca es este interés del juez por escuchar a la parte. Entonces, estamos de acuerdo en que la tecnología ayuda muchísimo, pero la decisión judicial, este acto de homologación del que habla el artículo 15, no puede ser reemplazado por la máquina. Será el juez quien, custodiando los principios del derecho laboral, cuidando de no atropellar el principio de irrenunciabilidad ni el principio protectorio, tomando en consideración que el trabajador es sujeto de preferente tutela, tal como lo dice la Corte Suprema en el caso Bisotti, ayudará a resolver el conflicto de las partes.
Rápidamente les quiero contar cómo nos tomó esta crisis en la oficina judicial de la que soy secretaria. Esta pandemia cambió los conceptos que teníamos y nos puso el desafío de mirar hacia adelante. De repente tuvimos que dejar nuestras oficinas, dejar el lugar físico en donde trabajábamos para instalar en nuestros hogares pequeñas oficinas judiciales. De buenas a primeras, se puso en crisis todo lo conocido, el expediente y su formato físico, las cédulas, las carátulas, los ganchos, las arandelas, y debimos ponernos a trabajar de otra forma. Hemos aprendido que se puede firmar digitalmente y que podemos ver las causas desde nuestros hogares y en cualquier horario. Comenzamos a utilizar un lenguaje nuevo. Dijimos nube, internet, Drive, Meet, videoconferencia. En definitiva, comenzamos a utilizar el lenguaje de la máquina. Y empezamos a comunicarnos desde otro lugar, cada uno desde su casa, pero conectados todos para trabajar de la misma manera que lo hacíamos antes. Dejamos a un lado las mezquindades personales para seguir priorizando nuestro deber, que es el servicio de justicia. Comenzamos a utilizar el programa del Poder Judicial y entendimos cómo hacerlo, aunque hay mucho que seguramente desconocemos porque no somos ingenieros. Tratamos de acomodar nuestra mente de abogados para comprender el fenómeno de la tecnología. Nos pusimos como meta rápidamente sortear las dificultades y dar respuesta a la ciudadanía. Mi computadora, que hasta marzo era utilizada para estudiar o guardar fotos familiares, comenzó a ser una base de datos de letrados, expedientes, y en este momento tiene un programa instalado que me permite el seguimiento constante de las causas, firmar digitalmente cualquier certificación que se me pide y despachar alguna interlocutoria que tenga que decidir la juez en un momento de rapidez. Mi teléfono, que hasta hace poco era una herramienta que solo usaba para charlas familiares o personales, ahora está a disposición de los letrados, porque me pueden consultar sus inquietudes o me pueden presentar propuestas para seguir adelante con la causa. Comprendo que más de un abogado se sentirá afectado o frustrado porque en alguna causa no tendrá la respuesta que está esperando. Pero quiero decirle que los que integramos el Poder Judicial estamos dispuestos a avanzar y seguir el camino hacia la resolución de las causas. En conclusión, y ya voy cerrando, a modo de conclusión, les quiero decir en definitiva que el juez como director del procedimiento tiene un objetivo abstracto, que es llegar a la verdad. Para algunos, llevar adelante un juicio es una pesada carga. Lo viven con angustia, con ansiedad. No todos están dispuestos a pagar el costo de la espera de que un tercero resuelva la contienda con una sentencia. El juez puede resolver el conflicto con una sentencia, pero también tiene otra función otorgada por la ley, que es la de invitar a las partes a conciliar. Y es ahí, en ese acto, donde se puede tornar valioso el trabajo del juez, porque puede ayudar a disipar la ansiedad. Será ese acuerdo la obra de las partes, donde la palabra y el compromiso de continuar de otra manera tienen más valor que la sentencia misma del juez. Miren, así lo ha referenciado Centeno en un libro que no pude conseguir y que estoy detrás buscándolo, que es de 1974. Centeno referencia las conclusiones del Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, celebrado en Lima en 1967, donde se declaró que en el procedimiento laboral, la conciliación entre las partes es más importante que la sentencia del juez, no pudiendo, sin embargo, bajo ninguna hipótesis, perjudicar los derechos del trabajador que la ley local declare irrenunciables. Entonces, ayudados por la tecnología, abandonando conceptos rígidos o el apego a las formas, inspirados en los valores de justicia y equidad como norte, debemos allanar el camino de los litigantes sin poner obstáculos que abrumen y cansen a los que ya tienen sus propios problemas. Yo pienso lo siguiente. Si un ingeniero en Rusia dirige una nave hacia el espacio, si países que están en Asia pueden celebrar acuerdos comerciales millonarios con países que están en Europa por teleconferencia, ¿es que nosotros no podemos llevar adelante el proceso laboral, celebrar audiencias de todo tipo, conocer la verdad del caso, conocer al trabajador a través de una plataforma? Yo creo que lo podemos hacer y que la tecnología se ha transformado en un instrumento que está de nuestro lado. Para esto tenemos que tener un protocolo con reglas claras
¿Qué pasa si no va a la audiencia? ¿Qué pasa si no hay buena conexión? ¿Qué pasa si en el medio de la audiencia el trabajador decide no seguir con la audiencia? ¿Qué pasa si no tiene un teléfono, si no tiene una máquina, si no tiene una cámara? Bueno, todo esto lo tenemos que resolver previamente con un protocolo, pero no es imposible de llevar adelante. Para ponerlo en práctica, me gusta tener como norte una frase del Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, que dice: parece imposible hasta que se hace. Somos argentinos, estamos acostumbrados a las crisis, pero también a buscar soluciones novedosas y valientes. Justamente ayer conmemoramos al general José de San Martín, quien no se rindió en épocas de combate y nos enseñó con rectitud y moral ese camino de preparación, de entrega, de ingenio y valor frente a los problemas. Los invito a copiar estos modelos. Si trabajamos con empatía, con compromiso, responsabilidad y capacitación, seremos mejores personas. También el general ha dicho: la conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. Un juez presente tendrá la conciencia en paz cuando al final del día sienta que ha trabajado duramente para ayudar a resolver un conflicto. Finalmente, una sentencia marca el fin de una relación y describe la realidad que refleja lo que dice el expediente. Por el contrario, una conciliación, o al decir de Perugini, una reconciliación, puede suponer la materialización de la verdad de las partes, que deja en una posición de paz a ambas para seguir adelante con sus vidas. A partir de este nuevo pacto, acuerdo, que sellan y que instrumentan, y por el que ponen fin definitivamente al vínculo que alguna vez las tuvo unidas. Ese es el valor de la conciliación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición, muy clara. Ahora sí vamos a presentar al próximo disertante y último de la jornada, es el doctor Eduardo Marceliak. El doctor es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad del Museo Social Argentino, postdoctorando en Derecho por la Universidad de Bolonia, es docente universitario de grado y doctorado. Bien, doctor, le habilito el micrófono. Ahí está. ¿Me escuchan? Ahí se lo escucha bien, doctor. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Fundejus por permitirme esta posibilidad de participar en esta reunión, particularmente al doctor Gabriel Winstein y también al doctor Eduardo Sicco por permitirme estar en esta reunión. Yo les voy a mostrar algunos PowerPoints que he preparado para esta reunión. Sería muy bueno que abrieran. Le estoy dando al compartir pantalla, pero no abren. Ahí está, doctor. A ver, acá. ¿Ahí lo ven bien? Sí, perfecto. Lo ven bien. Bueno, Sí. perfectamente. Entonces, el tema es que hemos visto, hemos visto en estas exposiciones anteriores que los abogados estamos expuestos a desafíos permanentes que nos exige el mundo de la tecnología. ¿Por qué? Porque el cambio mundial hacia la era de los datos es absolutamente imparable y entonces no vamos a tener más derecho, más obligación que adaptarnos a esos cambios. Para eso elegí una frase de un autor de un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial, que es Klaus Schwab, que dice que la tecnología está produciendo una transformación de tal magnitud que será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Y me pareció importante esta definición del darwinismo tecnológico. Quienes no se adapten no sobrevivirán. El mensaje que trata de transmitir
esta exposición es que los abogados, si seguimos haciendo las cosas tal cual las estamos haciendo hasta ahora, simplemente en un futuro no muy lejano no vamos a poder seguir ejerciendo la profesión. Y hay otra definición que dice que el Homo sapiens se está transformando para ser el Homo digital. La Organización de las Naciones Unidas en el año 2011 ha declarado que el acceso a Internet es un derecho humano, y que debiera ser de fácil acceso, un derecho universal de fácil acceso para todos. Esto, evidentemente, el tema de la digitalización y la globalización han determinado que el mundo hoy no tiene fronteras. Es decir, hoy nos podemos comunicar a través de una videoconferencia, como estamos haciendo ahora, o a través de una videollamada simplemente en el celular, con cualquier parte del mundo en tiempo real. Cosa que los que ya tenemos algunos años, por momentos todavía nos asombra, ¿no? Si comparamos con aquellas viejas transmisiones deportivas que había hace ya unos cuantos años atrás, donde se escuchaban unos ruidos, unas frituras insoportables. Bueno, hoy eso ha desaparecido por completo. Y el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es el tema de comparar la imprenta y Facebook. La imprenta tardó 3 siglos en influenciar sobre millones de personas y Facebook solamente 5 años. El Foro Económico Mundial de Davos de enero de este año ha establecido que estamos en presencia de una cuarta revolución industrial, y los estudios, concluye el Foro Mundial de Davos, dice que el 65% de los actuales estudiantes del colegio primario trabajarán en puestos y perfiles laborales que en el presente no existen. Y acá me voy a referir a algo que mencionaba al principio Nahuel, con el tema del Big Data. ¿El Big Data qué es? Es un conjunto de tecnología que permiten analizar cantidades masivas de datos provenientes de diversas fuentes y que tienen como objetivo predecir actividades. Permite crear patrones de comportamiento. Por ejemplo, utilizar una publicidad dirigida. Y el mejor ejemplo que encontré de este caso es lo que hace Walmart con sus supermercados en Estados Unidos. Ellos descubrieron que por la utilización del Big Data, de la inteligencia artificial, lograron detectar que ante alarmas de huracanes se incrementa 7 veces la venta de cerveza y de dulces denominados pop-arts. Por lo tanto, cuando eso ocurre, ponen mucho más productos de esa naturaleza, de cervezas y de dulces, que obviamente producen una mejor venta. Y acá vamos con algo que directamente nos impacta a nosotros, que es el tema de los tribunales. También se ha referido la doctora Enríquez a este tema. En el Reino Unido piensa invertir 700 millones de libras. ¿Para qué? Para que en los próximos 5 años los tribunales se transformen en virtuales. Por lo tanto, hoy por hoy se está estableciendo si el concepto de justicia es un lugar o es un servicio. Porque la pregunta es, por ejemplo, en un tremendo edificio como el Palacio de Justicia de la capital federal, habida cuenta de la tecnología que tenemos hoy en día, la pregunta es si se justifica tener semejante edificio, ese o cualquier otro de cualquier otro fuero, habida cuenta de la posibilidad que contamos de la digitalización. Y este tema de la inversión de los 700 millones de libras va a implicar para los contribuyentes un ahorro de 200 millones de libras al año. Lógicamente, esto se va a traducir en que se va a producir una enorme baja de las tasas judiciales y se van a reducir significativamente los tiempos de las audiencias. Y entonces acá volvemos a decir que la justicia es un servicio o es un lugar. Se cuestiona el tema de reunirse físicamente, si esto es necesario en este momento de este desarrollo de la tecnología. Y por supuesto, acompaña a este concepto la idea de los jueces online,
que puedan resolver conflictos electrónicamente. Como ejemplo de esta situación encontré el tema de España, en el que existe la plataforma tecnológica Mediaré, en virtud de la cual se solucionan estos problemas solamente a través de la tramitación electrónica. En la Unión Europea existe el reglamento sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo. Uno puede comprar un producto en un determinado país y ir a otro país de donde uno proviene, y si el producto está fallado puede litigar en línea a través de las resoluciones de este reglamento. Hay una empresa estadounidense de investigaciones de mercado que se llama Forrester Research, que estableció en un estudio que 25 millones de empleos desaparecerán en los próximos 10 años por la irrupción de la tecnología. Y atención con este concepto, son 25 millones de empleos, no de empleados, con lo cual la cantidad de empleados es lógicamente enormemente mayor. Y nosotros también, los abogados, tenemos que ver con el tema de la industria 4.0, que esto implica la total digitalización de los procesos digitales, la total utilización de lo que se llaman los contratos inteligentes o los smart contracts. Porque nosotros como abogados, o por lo menos los que ya tenemos algunos años, cuando vamos a una empresa, lo primero que decimos que es, deme los papeles, a ver qué dicen los papeles, qué dicen los documentos. Bueno, cuando en la empresa hoy vayamos y veamos que no hay más documentos, que todos son documentos digitales, que todo está en la nube, realmente si no tenemos acceso a esa posibilidad, no los vamos a poder resolver. Hay algunos conceptos que apunté acá de la industria 4.0, como por ejemplo la robótica colaborativa, el cloud computing, el big data, la inteligencia artificial, fabricación aditiva, el tema de la ciberseguridad. El tema de la ciberseguridad es un mundo en sí mismo, porque si bien la tecnología es muy importante para nosotros, nos da una enorme practicidad y posibilidad de trabajo, tiene como contra que es absolutamente vulnerable. Y si nosotros nos podemos dedicar como abogados al tema de la ciberseguridad, seguramente vamos a tener un enorme campo de acción. Según el Ministerio de Educación de los Estados Unidos, el 60% de los nuevos empleos que surgirán en el siglo XXI exigirán habilidades que tiene solamente el 20% de la fuerza de trabajo actual. Esto demuestra el campo de posibilidades que tiene para nosotros, para quienes se dediquen al tema de la digitalización, el enorme campo de actividad que puede haber. Y por lo tanto, estamos acá en un tema absolutamente central, que es el fin del ejercicio de la profesión del abogado tal como hoy se la conoce, tal como hoy se la conoce. Es decir, las capacitación que hemos tenido a través de la universidad poco nos van a servir si no estamos con el tema de la tecnología. El mejor ejemplo de esto es la American Bar Association de los Estados Unidos, que exige desde el año 2017 al profesional de derecho tener conocimientos de tecnología relevantes para demostrar que es competente para el ejercicio de la profesión. Entonces, como abogados, podemos adoptar dos posiciones, y solamente dos. Entender que esto se trata de una amenaza absolutamente infranqueable, y esto no es para nosotros, o ver que se trata de una gran oportunidad para aprender, para perfeccionarnos y lograr nuevos trabajos. Si no nos capacitamos en el tema de tecnología, documentación electrónica e inteligencia artificial, el ejercicio de la profesión será cada vez más inviable. La actualización permanente en temas tecnológicos y de digitalización ya no es una opción para el abogado, es una absoluta obligación si quiere seguir trabajando. Se requieren tener conocimientos de programación, algoritmos, seguridad y conectividad. ¿Por qué? Por un concepto que va a venir inmediatamente ahora, que es el tema de los smart contracts, o sea, de los contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes que no se escriben, sino que se programan. Por lo tanto,
no vamos a poder seguir utilizando herramientas del siglo pasado, como por ejemplo la Ley de Contrato de Trabajo del año 1974, para aplicar a situaciones de digitalización del día de hoy. Y otro tema al que debemos poder acceder, como dije recién, es el tema de los documentos electrónicos. Simplemente una breve reseña de todos aquellos temas a los que podemos ser llamados para intervenir y que si no estamos capacitados, inevitablemente vamos a tener que dejarlos pasar. Por ejemplo, los contratos de Application Service Provider, de proveedores de servicios de aplicación, contratos de compra-venta de hardware, de hosting, de licencia, de proyectos de Internet, es decir, todos estos contratos que ustedes están viendo en pantalla y que si no estamos capacitados para intervenir en los mismos, no los vamos a poder hacer. Otro tema muy importante es el tema de las plataformas digitales. Yo escribí una tesis sobre el tema de las plataformas digitales, esto que también decía Nahuel al principio, ¿no? Los trabajadores que hoy, al no haber una legislación al respecto, se encuentran completamente desprotegidos. Los trabajadores y los empleadores también, porque siempre se suele apelar a que existe una relación de dependencia, como cuando en muchas veces realmente no es así. Existe, como prueba de lo que estoy mencionando, el sistema ROS, creado por IBM, que es capaz de bucear en muy pocos segundos en jurisprudencia de hasta 40 años atrás. No existe abogado sobre la faz de la Tierra que pueda tener presente una jurisprudencia de 40 años atrás sobre un caso determinado. Otro tema sobre el que debemos capacitarnos si queremos seguir trabajando es el tema de las criptomonedas, ¿no? Si vamos a una empresa y nos dice, mire doctor, todo tenemos digitalizado, trabajamos con criptomonedas, con bitcoins, y está todo en el blockchain, en la nube. Entonces, definitivamente, si esto me tocara a mí, tengo que, no sé, seguramente llamarlo a Nahuel, que va a saber cómo resolver este tema. Yo definitivamente no lo voy a poder hacer. Y para terminar, 10 tecnologías que cambiarán la abogacía. En primer lugar, el tema de la inteligencia artificial, esto de que se pueda resolver en segundos a través de búsquedas automáticas, la robótica, que puede analizar la personalidad jurídica, los daños causados por los robots, lo que decía recién, los bitcoins, la información que está en blockchain, las impresoras 3D, el bioprinting, los automóviles automáticos. Hace un tiempo estaba en una ciudad en Europa y vi que venía un subterráneo sin conductor y bueno, me quería matar, pero bueno, efectivamente no estaba acostumbrado a esto. Hoy los subtes y los autos se manejan sin personas. Los drones, lo que va a haber que saber de derecho internacional privado para saber manejar el tema de los drones, la realidad virtual, el entorno tridimensional, la biotecnología, la nanotecnología. La nanotecnología es un mundo en sí mismo. Si nosotros como abogados laboralistas no sabemos el perjuicio que puede causar para los trabajadores aquellos materiales que están hechos a través de la nanotecnología, ni siquiera vamos a poder acercarnos al tema de riesgos del trabajo. El tema de Internet de las cosas, cuando estos smart contracts de una empresa buscan proveedores, buscan precios y los contratos se autoejecutan, y los ciberdelitos, la privacidad y la protección de datos, como decía antes, el tema de la ciberseguridad, que determina un inmenso nuevo campo de actuación. Y acá es lo que me estaba refiriendo a los smart contracts. Desaparece la intervención humana en el cumplimiento del compromiso contraído. Los smart contracts son aquellos contratos que ya no se escriben, se programan. Es digital y está redactado en lenguaje informático. Son códigos informáticos. Si nosotros como abogados, como dice ahí la Bar Association de los Estados Unidos, no tenemos la capacitación de leer lo que es un código específico, lo que es un código informático, no vamos a poder acceder a los contratos inteligentes de las
empresas. Y finalmente, la nueva definición de abogado. El abogado no es el que sabe el derecho, esa ya lo saben las máquinas. El abogado es el que sabe cómo organizar el derecho y cómo encontrar las debilidades de cada norma. Es el que sabe crear derecho con un conocimiento profundo de la informática que rige la aplicación del mismo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, doctor. Ahora sí vamos a dar inicio a las preguntas que los participantes nos han enviado vía chat. Entonces, la primera pregunta es para el doctor Altieri, que le voy a proceder a activar el micrófono. Bien, doctor. La pregunta dice, ¿cómo controlar el presentismo mediante logueo sin poder controlar la activación del módem del domicilio del trabajador? Bueno, como dije antes, la cuestión técnica la va a responder mejor un afiliado del Sindicato Unión de Informática que yo, que tengo conocimientos más legales que técnicos. No obstante, lo que nosotros tenemos que preguntar, en este caso en particular, es si los mecanismos implementados para controlar el presentismo vulneran o no vulneran la privacidad del trabajador. Bien, distinto sería si, teniendo en cuenta la letra de la ley, la empresa le provee de un módem, de un servicio de internet y de una computadora, ahí no habría problema y no se vulnerarían las cuestiones de privacidad, porque tendría todos los gastos, como dice la ley, afrontados por la empresa, y el trabajador aparte podría tener su propio módem, su propia computadora, y no colisionarían unos con otros. Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta para usted y dice, ¿cómo piensa que se podría agilizar el proceso en la justicia nacional? Bien, es muy importante esta pregunta porque lo importante es una cuestión actitudinal, como decía la doctora Enríquez, no ser renuentes al cambio, o hablando en términos de programación neurolingüística por la positiva, ser permeables al cambio. Hay que hacer una aclaración porque tal vez la velocidad de mi exposición no lo permitió. Hoy la Justicia Nacional del Trabajo funciona principalmente gracias a la buena voluntad y profesionalismo de sus integrantes, no así por los recursos que poseen, que son escasos y limitados. Nosotros hace más de 4 años interpusimos un amparo pidiendo condiciones de trabajo y recursos tanto de software como de hardware para la justicia del trabajo, y nos contestó la justicia contencioso administrativa que no era urgente. Hoy vimos que sí lo era, ¿no? En el contexto de la pandemia. Entonces, tenemos que dotar de recursos de hardware y de software a la justicia del trabajo, mejores servidores. El doctor Lugones mismo ha admitido en charlas que hay un solo servidor, es decir, que si se rompe, o hoy que había mucha gente conectada, va lento y se cae. Y después que sea el software realmente amigable, es decir, hoy el judicial nos pide a nosotros y a nuestro colectivo de abogados que cuando pedimos un escrito y referenciamos el anterior, lo pongamos en el mismo PDF, porque no tienen la posibilidad de, como sucede con un libro que se lee en Kindle, por ejemplo, de ir haciendo así e ir pasando imagen por imagen como debería funcionar un verdadero expediente electrónico, para adelante y para atrás. Entonces lee foja 1, foja 2, foja 3, a ver, quiero apretar la 34, no, tiene que salir, volver a entrar, ver si que el expediente le funcione, que estén cargados en orden. Eso lo tiene que hacer todo el sistema. Entonces, reitero, si la justicia hoy está en un estado lamentable y no está peor, y me refiero específicamente a la justicia del trabajo, es por la buena voluntad y el profesionalismo de quienes la integran. Bien, porque como decía la doctora Enríquez, y agrego en conceptos, no es que hay teletrabajo, hay trabajo remoto obligatorio y en situación de emergencia, porque de un día para otro le dijeron, vayan a su casa. Bueno, ahora trabaje. Bueno, pero el sistema no estaba preparado para eso. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Intentaremos trabajar desde las entidades intermedias, como la Fundeju, la Asociación de Abogados del Fuero, la Facultad de Derecho, para colaborar desde este lado del mostrador con los que están del otro lado, en hacer que el sistema funcione y sea viable para todos, y sea satisfactorio. Es un camino largo, pero tenemos que enfrentarlo sí o sí. No hay vuelta y hay que hacerlo ya, cuanto antes. Muchas gracias, doctor. Muy No, por claro. favor. Ahora hay una pregunta para la doctora Enríquez,
que dice puntualmente, ¿usted considera que se podría homologar un acuerdo que involucre derechos que no son litigiosos como una excepción? No. Particularmente creo que ya lo dije en mi exposición, nosotros no podemos llevarnos por delante o no podemos traspasar la barrera del principio de irrenunciabilidad. Lo que se concilia es lo que está en litigio, lo que es dudoso, lo que está controvertido. Lo que está reconocido, incluso yo creo que ya el trabajador lo puede ejecutar. Si está reconocido, la sentencia casi está dictada. Ahora, lo que es litigioso o dudoso es lo que tenemos que tener en cuenta para llegar a este acuerdo del que hice referencia. Bien. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta ahora para el doctor Eduardo Marceliak, que dice, ¿a partir de cuándo cree que se darán estos cambios en el ejercicio de la profesión? A lo que usted se refería. Estos cambios ya existen hoy. Es decir, como dije antes, en Europa, por ejemplo, en el Reino Unido, este tema de los tribunales virtuales están en pleno funcionamiento y seguramente las empresas argentinas, las medianas y pequeñas empresas que tengan que comerciar con aquellas empresas de Europa que tengan esta tecnología, si no tienen esta tecnología incorporada, si no tienen sus contratos inteligentes, si no tienen el blockchain o todo el tema digitalizado, seguramente que no van a poder comerciar sus productos con las empresas del exterior. Esto es fundamental, por eso digo, esto no estamos hablando que va a ocurrir dentro de 5 años, dentro de 10 años. Esto ocurre hoy. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, hay más preguntas que se las vamos a hacer llegar, que nos han quedado en el chat y que por una cuestión de tiempo serán contestadas luego del evento. Los demás comentarios son agradecimientos y felicitaciones para ustedes de parte de todos los asistentes. Bueno, a continuación hará uso de la palabra el doctor Eduardo Cisco, vicerrector de posgrado de investigación de la Universidad del Museo Social Argentino. Bien, doctor, paso a habilitarle el micrófono. Muy bien. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Me han parecido muy ilustrativas y muy brillantes las exposiciones, tanto por orden cronológico del doctor Altieri, de la doctora Enríquez y del doctor Marceliak. Han abarcado distintos aspectos de una realidad que viene y que se viene. Después, para colmo, en el ámbito nuestro, de este huracán que está pasando, que es esta maldita pandemia, y habrá que ver, la vez pasada con el doctor Wittstein lo comentábamos entre nosotros, cuando pase el huracán hay que ver qué queda en pie y cómo. Pero sin duda alguna, la relación de empleo va a ser un tema candente, vamos a pasar a situaciones no queridas en cuanto a mayor cantidad de irregularidad en el empleo y probablemente de desempleo directamente. Lo cierto es que, por ejemplo, contaba ahí el doctor Marceliak que la American Bar Association está estableciendo pautas rápidas de capacitación. Mire, yo hace 24 años hice un curso en la National Court of Americas, que es un sistema que tienen instalado en Williamsburg, Virginia, donde tienen todo el sistema judicial americano estado por estado. En un momento dado fuimos a una computadora para preguntar y me dijeron, ponga un caso. Yo puse un caso y tenía ya la respuesta. 24 años. O sea que se venían trabajando ya en eso. Y esto es muy probable que venga. Yo a un yerno mío que es ingeniero en sistemas le dije, bueno, pero un día por ahí hay una guerra de galaxias, se voltean, los satélites se caen. Me dice, no, estás equivocado. Ya va todo por cable submarino también. Bueno, pareciera que de esto no vamos a zafar. Esta es la realidad, tecnológicamente. Lo bueno es que estemos adaptados mentalmente, que nos capacitemos. Como dice la doctora Enríquez, volvamos a ese tema de aquello que un gran amigo mío y colega, el doctor Moisés Meik, que fue compañero mío de tribunal, decía, cada vez que lográbamos una conciliación, yo
vengo de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, de los tribunales de trabajo que todavía funcionan con nuestro viejo procedimiento creado allá por el gobernador Mercante en el año 48, en donde decía, estos son sentencias básicamente de equidad, las conciliaciones. Y realmente se van conforme las partes. La conciliación tiene que hacerla, pero claro, en provincia por lo menos, las conciliaciones las hacíamos de prosecretario, secretario para arriba, y muchas veces los jueces también, sin prejuzgar en la medida de lo posible, sin irnos de ese camino. Lo cierto es que lo que es de esperar a todo esto es que no se precipiten las legislaciones. Hay que esperar que se vea por lo menos hasta dónde se desarrolla esto y ahí empezar a legislar, porque muchas veces se legisla sobre el hecho y el hecho sigue evolucionando y esto da la impresión de que sigue avanzando, por lo que vemos, ¿no? Cuando estamos viendo de contratos automáticos, de ejecución automática, etcétera, etcétera. Bueno, por otro lado, una vez más felicitar a Fundejus y la selección que ha hecho perfectamente, de las profesionales que han hablado, del nivel que se han hablado, el orgullo de la universidad de participar también, y el mío personal, de tan gran gusto, tan gran equipo, tan alto nivel y tan buen nivel de personas y de caballerosidad y de funcionamiento óptimo para el mejoramiento de la justicia. Muchas gracias a todos y Emiliano tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. Bien, agradecemos su presencia e invitamos a todos ustedes a participar de nuestros próximos eventos. El día jueves 27 de agosto a las 18 horas, Políticas Públicas para el Abordaje de la Violencia de Género, en donde disertará Guido Lorenzino. El miércoles 2 de septiembre a las 17 horas, Justicia y Medios de Comunicación, en el que disertará Felipe Fusito. Podrán inscribirse a través del correo institucional de la Fundación y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan todos ustedes muy buenas noches.